Bueno, el domingo pasado me tocó presidir la reunión y ya de alguna manera di un pequeño avance de lo que el Señor ha puesto en mi corazón en estos días. Y es de cajón. De hecho, esta mañana Juan también ha abierto el culto en el mismo sentido, ¿no? El domingo pasado fue domingo, le llamaban de Ramos, ¿no? Y hoy es domingo, le llaman de resurrección, ¿verdad? Porque el Señor efectivamente resucitó. La Semana Santa. La Semana Santa. Bueno, comentaros que lo que vamos a compartir en esta mañana, más otro día que será necesario, porque no vamos a poder terminar lo que tengo que comentaros, está, digamos, está apoyado, no copia y pega, está apoyado, en el trabajo de un ministerio, Visión para Vivir, no sé si lo conocéis. Es un ministerio que está dedicado a la difusión de material escrito, libros, textos y también de radio, programas de radio y programas de televisión. Su sede está en Dallas, en Estados Unidos, y lo lleva el director de este ministerio, es el pastor de la iglesia donde está Marta. Ya hace varios años que me dio Marta uno de esos trabajos que ellos hacen de difusión de cosas del Evangelio. Y este trabajo pues estaba basado precisamente en esto, en la Semana Santa. Y bueno, me dije, ¿por qué no? ¿Por qué no compartir de alguna manera lo que ese trabajo que ellos han hecho? Es un trabajo, no es nada complejo, no es nada completo, para nada. Es un pequeño viaje, por decirlo de alguna forma, de domingo a domingo, de domingo de Ramos a domingo de Resurrección. De hecho, así se titula el trabajo, de domingo a domingo. Mira, la Semana Santa, especialmente en España, aún más en nuestra región, en Andalucía, es una semana muy celebrada, de una forma además muy particular, muy especial. Muchísimo énfasis. Hay pocos países que lo celebren como lo hacemos nosotros, con ese afán, con ese ímpetu. Polonia quizás, Italia por supuesto también, Portugal, pero para de contar. El resto de los países no celebran la Semana Santa de la forma que lo hacemos nosotros. Bueno, y este método, esta forma así tan intensa y con procesiones por la calle con tantos actos que sucedieron en la vida de Jesús cuando estuvo aquí. Esto se empezó a hacer en la iglesia primitiva, a partir del siglo XIII aproximadamente, sobre la Edad Media. Y fijaos, nosotros no lo hacemos, ¿no es cierto? Nosotros no celebramos la Semana Santa, como ellos la celebran, sin duda ninguna. Yo creo que Juan lo ha dicho esta mañana, nosotros sí celebramos la Semana Santa, pero es que lo hacemos todas las semanas, hermanos, ¿no es cierto? Lo hacemos todas las semanas. Todas las semanas. ¿Por qué no celebramos la Semana Santa como ellos la celebran? Bueno, hay una razón de peso, ¿verdad? Hay una razón de peso. La razón la encontramos en el capítulo 20 del libro de Éxodo, ¿verdad? Capítulo 20 del libro de Éxodo. Los mandamientos que el Señor dio a su pueblo. Dice así el Señor: yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. No te hagas ninguna clase de ídolo, ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos, ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses.
Bueno, estos son palabras directas del Señor, ¿verdad? Bueno, no sé qué le ocurrirá al miquito hoy. A ver si... Estas son palabras directas del Señor para todos y cada uno de nosotros, hermanos. No te harás dioses, ni imágenes, ni semejanzas. No te inclinarás a ellas, ni las adorarás, ¿verdad? Bueno, esa es la razón básica, principal, por la cual nosotros no estamos ahí haciendo esas representaciones, que pueden ser, sin duda ninguna, bonitas, atractivas, pueden ajustarse incluso a los hechos tal cual ocurrieron, ¿por qué no? Sin duda ninguna, sí, puede ser que sí, pero choca de frente, ¿verdad? Lo que vemos durante esa semana, choca de frente con estas palabras de Dios. Y es, sin duda ninguna, la voluntad de Dios la que hay que cumplir en primer lugar, ¿verdad? Antes que la nuestra, antes que nuestros deseos, ¿verdad? Antes que nuestros deseos. Veréis, estamos terminando una semana en la que vemos como una gran cantidad de personas dejan al lado sus rutinas diarias y se dedican muy buena parte de su tiempo a reproducir por medio de procesiones algunas de estas escenas importantes que vivió Jesús, ¿verdad? A simple vista podría parecernos, ¿no?, que estas personas están muy cerca de Dios por esta razón, que conocen a ese al que están llevando en hombros, que le aman, que siguen sus pisadas, que conocen el verdadero sentido y el verdadero propósito de la venida de Cristo Jesús y de las cosas que hizo aquí en la tierra, ¿verdad? A simple vista podría parecer que sí. Pero mucho me temo que una conversación con la mayoría de ellos, vamos a decirlo así, nos revelaría que su entendimiento y sus motivaciones están lejos de estar alineadas con el sentido y con la intención de la palabra de Dios, ¿no os parece? El domingo pasado yo me quedé sorprendido, os lo digo como lo siento, con el testimonio de Manuel, cuando nos contó que había estado escuchando, no recuerdo francamente si fue a una persona hablando en televisión o fue en un programa de radio o de qué manera fue, cuando escuchaba a una de estas personas principales de estos grupos, de cofradías, de hermandades y tal, que se dedican a organizar todo este tipo de actos y de eventos, ¿no? Y cómo decía aquel hombre que sí, que él, sin duda ninguna, estaba totalmente involucrado con esa labor, con ese trabajo, pero que él no creía en Dios. Qué incongruencia, ¿no os parece, hermanos? Qué incongruencia más radical, ¿no? Una persona influyente, un cargo ellos tienen su jerarquía, yo la desconozco. ¿Cómo puede ser? Bueno, esto no es nuevo, ¿verdad? Esto realmente ha sido siempre así, desde el principio, ¿verdad? Yo quiero que me acompañéis al Evangelio de Juan. Y leamos unos versículos en el capítulo 1. Versículos del 1 al 18. El hombre realmente no ha conocido a Jesús como quien realmente es. Y por supuesto, su obra de salvación y su rescate a nuestro favor. Mirad, dice el versículo 1 del capítulo 1 de Juan, en el principio la palabra ya existía, la palabra ya estaba con Dios y la palabra era Dios.
habla de Jesús. El que es la palabra existía en el principio con Dios, y Dios creó todas las cosas por medio de él, y nada fue creado sin él. Y la palabra le dio vida a todo lo creado, y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad jamás podrá apagarla. Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de esa luz, a fin de que todos creyeran por su testimonio. Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Y vino al mismo mundo que él había creado, a este. Pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo, y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él, a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que viene de Dios. Entonces, la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Es decir, entonces Jesús se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Y estaba lleno de un amor inagotable y de fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Juan dio testimonio de él cuando clamó a las multitudes. A él me refería yo cuando decía, alguien viene después de mí, que es superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo. Y de su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida, una tras otra. Pues la ley fue dada por Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el único que es Dios está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Amén, hermanos. Jesús vino a lo suyo. Lo hemos leído en el texto. Él había creado todas las cosas. Este cielo que vemos cuando miramos hacia arriba, esta tierra que pisamos, la naturaleza. Y le vimos aquí cuando Él estuvo aquí, ¿verdad? Le vimos cómo su simple palabra hacía que el viento le obedeciera o que el mar se tranquilizara. Él lo había creado. ¿Cómo no le va a obedecer? Vino a lo suyo, la naturaleza, en toda su extensión, con todas las leyes que la rigen, todo está en su lugar, todo está en su sitio y todo obedece a aquella voz que Él dijo en el principio cuando lo creó, ¿verdad? No solo vino a lo suyo, dice que vino a los suyos, a los suyos. No solo a la humanidad en general, Él vino principalmente a través de un pueblo que Él mismo escogió para darse a conocer al resto del mundo por su soberana voluntad, porque Él es Dios y es soberano. Y escogió a un pueblo, a Israel, para darse a conocer a los demás. ¿Qué ocurrió? En esta semana lo estamos viendo, ¿verdad? No le creímos, no le quisimos. Bueno, no es que le quisiéramos siquiera, es que le llevamos a la cruz, lo crucificamos, ¿verdad? La obra de la cruz, hermanos, desde su nacimiento, desde el nacimiento de Jesús hasta su resurrección, no fue un hecho que ocurrió allí en algún lugar en el tiempo de los hombres, hace X miles de años, como cualquier otra tragedia que pudiéramos contar que hubiera ocurrido en el mundo
a cualquier persona o a una nación o a lo que quiera que sea. Aquello, hermanos, fue una obra perfectamente premeditada, perfectamente orquestada. Una obra que tenía un propósito concreto, un propósito perfectamente definido. Y como dice su palabra, que lo vamos a leer ahora, un propósito definido antes de la creación incluso, de todas las cosas. Primero de Pedro, si queréis leerlo, capítulo 1, versículos del 18 al 21. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni con plata, los cuales pueden perder su valor, sino que fue pagado con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Y Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo. Y ahora, en estos últimos días, Él, Jesús, ha sido revelado por el bien de ustedes. Mucho antes de que nada hubiera creado, ya estaba pensada esta obra. ¿Cuánto han pasado, hermanos? Ya más de 2000 años, ¿no es cierto? 2 siglos. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre con este mensaje? Todavía hoy, la inmensa mayoría de la gente no ha llegado a comprender quién realmente era Jesús, quién es realmente ese que pasean durante toda una semana con toda la carga que llevan encima. Aún a día de hoy no han terminado de comprender la obra de Dios en favor de cada uno de nosotros. En favor de cada uno de nosotros. Pues hacemos un pequeño recorrido, como he dicho antes, nada extenso, nada agobiante. No se pueden recoger todos los detalles de todas las cosas que vivió el Señor Jesús cuando estuvo aquí, en la tierra, haciendo la obra de la redención. No lo olvidemos nunca. Si los demás no lo entienden, si los demás lo olvidan, puede ser que sí, pero nosotros no debemos olvidarlo nunca, ¿verdad? Que esto que hacemos aquí es lo mismo que se hace en Semana Santa. Esto que hacemos aquí, con la mesa del Señor, el pan y el vino, nos lleva a recordar esa obra de expiación en favor de cada uno de nosotros, ¿verdad? Una obra que parece una incongruencia, ¿no? Pero es una obra llena quizá de dolor, de sufrimiento, de sangre, y sin embargo es una obra de amor, ¿verdad? Una obra de amor. Bueno, mirad, del Señor Jesús nos vamos el primer domingo, ¿no? El Señor Jesús había ido a Jerusalén durante muchos años de su vida para celebrar la Pascua, pero siempre lo había hecho, como decimos nosotros, a lo bajini, ¿verdad? Pasando desapercibido, porque conocía perfectamente los tiempos, ¿verdad? Porque conocía perfectamente los acontecimientos que debían de suceder, conocía perfectamente cuándo era el momento para mostrarse de una forma clara y de una forma evidente, ¿no? Fijaos, 500 años antes, ya había sido predicho que Él vendría. Esto lo recordamos un poco el domingo pasado, ¿verdad? El profeta Zacarías, penúltimo libro del Antiguo Testamento, capítulo 9 y versículo 9. Este profeta está hablando al pueblo de Israel 500 años antes
de que esto ocurra. Qué suerte tuvo, ¿verdad?, que se cumplió. No, no fue ninguna suerte. Fue que estaba previsto por el Dios de los cielos, ¿verdad? Zacarías capítulo 9, versículo 9. Alégrate, oh pueblo de Sión, y grita de triunfo, pueblo de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso, pero es humilde. Viene montado en un burro, montado en la cría de una burra. ¿Recordáis todos la historia, verdad? Cuando Jesús hizo la entrada triunfal aquel domingo, efectivamente, llamó a sus discípulos y les dijo: id a recoger un burrito que está preparado para mí. Pedíselo a tal persona que Él os lo va a dar. 500 años antes, hermanos. Ese domingo el Señor Jesús se mostró diferente a los anteriores. Se montó en la burrita e hizo el paseo. Reconoció delante de todos ellos que Él era el Mesías que estaba prometido. El Mesías que estaba prometido para Israel. La gente le aclamaba, ¿verdad? Hosanna, Hosanna. Sálvanos, sálvanos ahora. ¿Sí? Pensaría Jesús. Eso es lo que he venido a hacer, ¿verdad? Pero no todos gritaban estas palabras y estas frases, ¿verdad? Más bien era el pueblo llano el que lo hacía. Los poderosos, los líderes del pueblo judío, en especial, le rechazaban. No querían aceptar que Él fuera el Mesías, ¿verdad? Y Él se encontraba ahí, en ese panorama de confusión, ¿no? Por un lado, esas aclamaciones: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Por otro lado, Jesús pensaba: dentro de unos días, 4, 5 días, estos mismos que están aquí diciéndome estas palabras van a estar gritándome: crucifícalo, crucifícalo. El Señor Jesús se conmovió, nos dicen los evangelios, se conmovió en su interior ese día. Y ese día lloró el Señor Jesús de una forma especial. De hecho, dicen los comentaristas que la palabra que se emplea para decir que Jesús lloró en esta ocasión es diferente a la otra que se emplea, por ejemplo, cuando Jesús lloró por la tumba de la muerte de su amigo Lázaro. Este es un llanto de sentimiento interior, un llanto profundo, un llanto profundo. Lloró Jesús por aquellas personas a las que amaba. No olvidemos que la obra de la cruz es una obra de amor. Mucha sangre, sí, mucha violencia, sí, pero es una obra de amor por ti y de amor por mí. Y Jesús lloró amargamente ese día de ver cómo aquellas personas estaban totalmente confundidas y se les estaba escapando la posibilidad de la salvación. Fijaos, en medio de esta circunstancia también, en medio de este ambiente, el Señor Jesús introduce una gran pregunta. Yo diría la gran pregunta, hermanos. Él le dice a sus discípulos, viendo a aquellas personas: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? A estos que pasean a Jesús por las calles durante toda esta semana, ¿quién es Jesús para ellos? Qué poquitos dieron una respuesta aguda y concreta, ¿verdad? Pensamos seguramente en Marta o en Pedro, ¿verdad? Aunque le negara, sí, al cabo de unos días, o de unas horas, perdón.
Bueno, pues hermanos, esta pregunta, ¿quién es Jesús para ti? Es una pregunta que va a tener que responder absolutamente toda persona humana algún día. Si queréis acompañarme al Evangelio de Juan de nuevo, capítulo 12. Evangelio de Juan, capítulo 12. Versículos del 44 al 49. Dice que Jesús gritó a la multitud y les dijo: si confiáis en mí, no confiad solo en mí, sino también en Dios, quien me envió. Pues cuando me ven a mí, están viendo al que me envió, a Dios. Yo he venido como una luz para brillar en este mundo de oscuridad, a fin de que todos los que pongan su confianza en mí no queden más en la oscuridad. No voy a juzgar a los que me oyen, pero no me obedecen, porque he venido para salvar al mundo, no para juzgarlo. Pero todos los que me rechazan a mí y rechazan mi mensaje serán juzgados el día del juicio por la verdad que yo he hablado. Yo no hablo con autoridad propia. El Padre que me envió me ha ordenado qué decir y cómo decirlo. Todos los que me rechazan a mí, todos los que rechazan mi mensaje, serán juzgados en el día del juicio por la verdad. No van a estar juzgados por mí ni por ti, no van a estar juzgados por ninguna confesión religiosa, no va a estar juzgado por ninguna religión, llámense que sea, juzgados por Él. Yo he escuchado de todo a esta pregunta, seguramente tú también. ¿Quién es Jesús para ti? He escuchado a gente que piensa que Jesús era sencillamente un buen agente, ¿no? Como se le suele decir. Una persona estupenda, muy amable, muy buena. He escuchado decirles a alguno también que Jesús era un mago, porque las cosas que hacía, ¿verdad? Otros que era un filósofo, porque iba contracorriente con lo que en su sociedad se hablaba y se decía. Hermanos, ¿pensáis que el mundo comprende que irremediablemente en el transcurso de su vida absolutamente todas las personas toman una decisión sobre Jesús? ¿Pensáis que son conscientes? Los que le rechazan, bien, le rechazan. Los que pasan de él simplemente, no me interesa. También están tomando una decisión sobre Jesús. ¿Comprende la gente que la Semana Santa que están celebrando y que termina hoy va de esto, hermanos? ¿Va de esto? Que no es una representación teatral, que eso ocurrió realmente aquí y que eso tenía un propósito. ¿Pensáis que la gente conoce ese propósito que tenía? Pasa el domingo al lunes. El lunes nos cuentan también los evangelios que Jesús iba de camino con sus discípulos y se encuentra con una higuera. Una higuera que a simple vista la veía y era verde, tenía muchísimas ramas, muchísimas hojas. Ya sabéis, las hojas de las higueras son grandes. Y aquel árbol parecía que estaba lleno de vida. Y Jesús tenía hambre, dice el Evangelio. Y se acercó a aquel árbol
aquella higuera? Para comer, para coger un fruto. ¿Y cuál fue su sorpresa, verdad? Que no tenía fruto. Un árbol con una presencia exterior maravillosa, frutos ninguno. Igual que aquella ciudad, igual que Jerusalén. Jerusalén era una ciudad tremendamente religiosa, hermanos, tremendamente religiosa, llena de ritos, de costumbres, de leyes, de actos religiosos por donde quiera que fueras. Sin embargo, Jesús, que conocía el corazón de la gente, sabía que ellos no entendían realmente el Evangelio. Igual que aquí. Yo pienso, a la pregunta que os hice antes, que esto es así. Que la inmensa mayoría de las personas que están haciendo esas representaciones, esas procesiones, no conocen el verdadero sentido de lo que están haciendo. También nos cuenta cómo Jesús se acerca al templo y entra en el templo y se encuentra allí a un montón de gente haciendo negocios. Los cambistas eran gente que estaba en el templo y que abusaban de los peregrinos que iban allí a comprar los animales para hacer el sacrificio que ellos venían a hacer. Habían abusos de todo tipo. Estaban utilizando la adoración como un método para ganar dinero. Jesús se enoja, ¿verdad? Esto siempre nos choca cuando lo leemos, ¿verdad? Se enoja grandemente y los echa de allí. Y se los recrimina, ¿verdad? Y les dice, esta casa es casa de oración. Hermanos, a César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. ¿Os suena esto de algo hoy? A lo largo de la historia siempre ha habido roces, ¿verdad?, entre las cosas de Dios y el dinero, siempre. Esto es muy humano, es muy humano. Los intereses, las indulgencias, el poder. ¿Cuántas confesiones religiosas, hermanos, actualmente, a día de hoy, actúan aún de esta forma, de esta manera? No hay que irse muy lejos, ¿verdad? Y yo estoy seguro de que a vuestras mentes vienen algunas, ¿no? El Evangelio de la prosperidad, entre otras, ¿no? Pues Jesús vio que Jerusalén, aquella ciudad, estaba llena de eso, llena de falsa religiosidad, llena de apariencia, como aquella higuera. Por fuera, muy bonita. Muchos ritos, muchas, pero sin fruto. Nosotros no podemos juzgar. No somos quien, obviamente, para juzgar la falsa religiosidad en ningún sitio, porque no somos jueces. Pero, hermanos, sí podemos ver dónde hay fruto, ¿verdad que sí? Sí podemos ver dónde hay fruto. Pasamos al martes. El martes, Jesús en el templo, con sus seguidores, con sus fieles, sus discípulos. Y enfrente la cúpula religiosa de Israel, con los fariseos. Y Jesús vuelve allí, delante de ellos, a anunciar sus planes. Que el Mesías está aquí. Que el Mesías está aquí.
Y al mismo tiempo le dice a sus discípulos, y mirad, por esta razón, en breve, en unos días, me van a coger, me van a llevar, me van a juzgar, me van a matar, me van a crucificar. Hoy se ha leído un texto, Aurori ha leído el texto de los dos de Emmaús, y uno de esos textos que ella ha leído nos dice que aún en aquel momento, fijaos todas las cosas que habían ocurrido, aún así en aquel momento todavía no habían llegado sus discípulos a entender la totalidad del mensaje que Cristo había venido a traer al mundo. Y ya había resucitado. Aquí estamos en el martes. Ellos no comprenden esta situación. Pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo vas a ser tú el Mesías? ¿Y vas a venir y te van a coger y te van a crucificar y te van a matar? No tiene sentido. Ellos esperaban a un Mesías glorioso, ¿verdad? Fuerte, con autoridad, que hiciera así en la mesa y aquellos fariseos y aquellas autoridades se rindieran a sus pies, que los romanos automáticamente desistieran del dominio sobre ellos como pueblo. Ese era el Mesías que ellos querían, que ellos esperaban. Sin embargo, como hemos leído, es un Mesías pacífico el que viene en esta ocasión. En esta ocasión. Por la tarde del martes, ellos salen de allí del templo y se van al Monte de los Olivos. ¿Cuántos estuvisteis en Israel hace unos años que fuimos a Israel de los que estáis aquí? Hay unos cuantos aquí que estuvimos allí. Al Monte de los Olivos. Frente al Monte de los Olivos, allí dirán, no sé cuánto habría, si habrían 150, 200 metros. La muralla, lo que quedaba de la muralla. Pero vámonos a su tiempo. El templo. En medio, entre el Monte de los Olivos y la muralla o el templo, un montón de tumbas de judíos, que esperaban ser los primeros cuando resucitaran en acompañar a Jesús. Porque Jesús, cuando viniera según su profecía y su promesa, vendría allí, al Monte de los Olivos. Pero cuando viniera la segunda vez, no esta, que era la primera, ¿verdad? Pues allí les recuerda, el Señor Jesús les recuerda a sus discípulos la promesa hecha sobre el templo de Jerusalén. Y les dice que allí no va a quedar piedra sobre piedra, ¿verdad? Mirad, el templo y Jerusalén eran dos lugares tremendamente sagrados para aquel pueblo, para el pueblo de Israel. Los israelitas, cuando en el año 586 a.C. los babilonios vinieron y se los llevaron y destruyeron el templo, destruyeron Jerusalén, quemaron todo lo que pudieron, se llevaron a las mejores personas de allí. Cuando se los llevaron a la deportación, destruyeron el templo y no dejaron nada, en absoluto. Luego más tarde se construyó un segundo templo. ¿Recordáis? Herodes ayudó en su construcción a Zorobabel. Ese fue el templo que Jesús vio. En ese templo fue en el que Jesús estuvo, en ese segundo templo. Era un templo especial, digámoslo así. Era una magnífica construcción, tremenda de grande, inmensa. Además hecha con materiales de primera, como solemos decir, con mármol, con oro, con madera de primera. La altura del templo, hermanos, la altura del templo
Era mayor que un edificio de los nuestros actuales de 15 pisos. Era un templo, era un lugar importante para los judíos. Un templo que, tal y como Jesús predijo, 40 y algo de años después, fue destruido por los romanos, en el año 70 después de Cristo. Y allí está Jesús con sus discípulos sentado en el Monte de los Olivos, frente a ese templo, frente a esa ciudad. Y ahí empieza a contarles el Señor Jesús a estos hombres. Cosas que ocurrirían antes de esta segunda venida que el Señor Jesús había prometido. Bueno, ellos volvieron a aquellas palabras de Jesús, volvieron a responderle de igual forma y de igual manera. ¿Cómo que van a matar al Mesías? ¿O cuándo van a suceder esas cosas? ¿Qué señales va a haber de lo que va a ocurrir, no? Jesús le estaba hablando de cosas que iban a ocurrir en un tiempo futuro, antes de que el Señor viniera a reinar. ¿Qué era lo que ellos esperaban y lo que ellos buscaban? Ellos querían, de alguna manera, anticipar su venida, ¿no? Su segunda venida, algo que todavía no se ha producido, como bien sabéis. Su segunda venida sí sería una venida de autoridad, de rey con poder para poner las cosas y a las naciones en su sitio. Esa segunda venida que estamos esperando que ocurrirá aquí, en la tierra, ¿no? Pero era necesario, primero, pasar esa primera venida, ¿no es cierto? Era necesario que Cristo terminara su obra. Y para terminar su obra, tenían que crucificarle. Y tenían que llevarle a la cruz y matarlo. Y luego resucitar, como celebramos hoy, ¿verdad? Mientras la conspiración que había contra Jesús para asesinarle, para quitarlo de en medio, porque era un estorbo, mientras seguía su curso, porque intentaban cogerle a solas, los principales sacerdotes, los saduceos, las autoridades judías querían quitarlo de en medio, porque era un estorbo. Pero no podían hacerlo, ¿sabéis por qué, no? Porque el pueblo llano, le había cogido cariño a Jesús. Y temían que se les echaran encima. Jesús, hermanos, no tenía ninguna intención de huir, ¿verdad que no? Y sabía lo que le iba a ocurrir 2 días más tarde. El miércoles, lo dejaremos aquí en el miércoles, y seguiremos otro día con el resto de los días. El jueves, el viernes, el sábado y el domingo de resurrección. Hablaremos de esto la próxima vez que me toque hablar el domingo. En estos 4 días es donde están más, digamos, las cosas más interesantes, ¿no? Quizás, donde está el grosso, lo gordo, el meollo. Fijaos, el miércoles es un día del cual parece que la Biblia guarda silencio. No se habla. Se deduce que el aumento de la tensión en cada uno de los estamentos que allí estaban jugando en aquella sociedad, los romanos por un lado, que no querían que hubiera alborotadores en sus colonias, lógicamente, ¿verdad? Los líderes judíos que querían quitar a Jesús porque tenían miedo de que se les acabara el chollo, el chiringuito, como decíamos, como solemos decir nosotros, buscando siempre arrestar a Jesús, quitarlo de en medio. Los discípulos, por otro lado, con su confusión, sin saber claro
el motivo por el cual Jesús estaba allí y le tenían que ocurrir las cosas que le tenían que ocurrir? ¿Algún partido político de extrema que había también por allí? Los celotes, extrema derecha. También querían que Jesús se pusiera al norte de su partido y acabara con la opresión romana. También ellos lo querían. Bueno, la tensión en cada uno de estos estamentos subía. Por otro lado estaba el pueblo llano, ¿verdad? El que hemos mencionado antes, ¿no? El que aclamaba a Jesús porque todo lo que rodeaba a Jesús era un espectáculo, hermanos. Todo lo que rodeaba a Jesús era un espectáculo. Hacía milagros. Comían 5.000 personas de una cesta de pan y peces. Los cojos saltaban. Los ciegos veían. ¿Quién no va a querer ver a Jesús? ¿Quién no quiere verlo? Hermanos, solo Jesús conocía a ciencia cierta lo que estaba pasando, lo que estaba sucediendo. Jesús y unos pocos. Y evidentemente solo él podía interpretar los tiempos de una forma correcta, ¿no? Para que los planes de Dios pudieran llevarse a cabo en su totalidad y en su momento. Bueno, no olvidemos que Él es Dios, ¿verdad? Las Escrituras, la palabra de Dios, que es la que nos puede dar norte de todas estas cosas, es la única fiable. Nos muestran cómo el plan de Dios desde un principio, desde antes de la creación, desde nuestro propio principio, hermanos, estaba pensado para que Dios caminara junto a nosotros. Nos vamos al Edén y se nos cuenta que Dios caminaba en el huerto con Adán y Eva, ¿no es cierto? El hombre peca y el pecado le separa de Dios. Sí, así es. Pero Dios escoge a un pueblo, a Israel, para darse a conocer a nosotros, a pesar del pecado. Y está con Israel, está en el tabernáculo de Israel, en tiendas de campaña. Luego está también en el templo. Cuando Israel está en Jerusalén, en el templo, también está Dios allí, en el templo. Él quiere estar con Israel. Luego, lo hemos leído en Juan, luego viene a este mundo y está aquí con nosotros, 30 y tantos años. Habitó entre nosotros, ¿no es cierto? Una vez crucificado, una vez resucitado, efectivamente Él subió al Padre. Pero no nos ha dejado solos. Él está aquí también en cada uno de nosotros. Somos templo del Espíritu Santo, hermanos. Dios quiere estar con nosotros y está constantemente buscándonos donde quiera que estemos, donde quiera que estemos. Hasta que se cumpla el tiempo, ¿verdad? El tiempo en el cual ya sin ningún tipo de trabas podamos estar junto a Él para vivir una eternidad. Eso dice su palabra. Esa es promesa del Señor. Y esa es también nuestra esperanza, ¿no es cierto, hermanos? Pues nos quedamos aquí con esta bendita esperanza. Vale, Juan.